Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, hoy estoy contenta porque quiero contarles una historia que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Esta historia está en Hechos capítulo 12. Si después quieren, después que yo se las cuente, pueden buscarla en la Biblia o pueden decirle a mamá o a papá que se las lean otra vez. Es una historia hermosa y nos habla acerca de la oración. ¿Qué es orar? ¿Qué es? ¿Qué significa orar? Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Herodes era un rey muy malo. Ya de verle la cara, no me gusta. Y Herodes perseguía a los cristianos, a los que creían en Jesús. ¿Se acuerdan de los discípulos? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo, Simón y Judas. Bueno, Pedro era un discípulo de Jesús. Y Herodes, este rey tan malo, lo perseguía para llevarlo a la cárcel. No quería que él hablara de Jesús. Y lo logró. Lo logró. Pedro fue a parar a la cárcel. Uy, en la cárcel. Como prisionero. Solo. En un lugar feo. Frío. No me gusta nada. Qué feo. Pero dice la Biblia que los amigos de Pedro, todos los otros discípulos y amigos y seguidores de Jesús, se juntaron, se unieron y fueron todos a la casa de María. ¿Quién era María? Era una de las de la iglesia que juntó a todos los hermanos, las hermanas de esta iglesia para orar por Pedro. ¿Qué dijimos que era orar? Hablar con Dios. Y ellos quisieron orar por Pedro. Hablaban con Dios, pero le pedían por Pedro. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Qué le pedían a Dios ellos? Yo calculo que le habrán pedido que Pedro salga de la cárcel. ¿Por qué tenía que estar ahí sufriendo? ¿Por qué tenía que estar ahí solo? ¿Por qué tenía que estar en la cárcel si él quería hablar de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué este rey Herodes lo llevó a la cárcel y lo dejó ahí, pobrecito, solito y mal, en la prisión? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ellos, dice la Biblia, que sin parar oraban a Dios, hablaban con Dios. Y le habrán dicho: Señor, yo te pido que Pedro salga de la cárcel, que no esté ahí. No queremos que Pedro esté en la cárcel. Por favor, Señor, te lo pido. Me imagino que habrán orado así. Todos, dice la Biblia, que estaban orando por Pedro. Era su amigo, era su re amigo. ¿A vos te imaginás? ¿Vos te imaginas si tuvieras un amigo que está en un problema, en una dificultad? ¿Qué harías por él? Y yo oraría por él o por ella. Si yo tengo una amiga que está en un problema difícil, yo voy a orar por ella. Porque sé que también ella oraría por mí si yo estoy en un problema difícil. Y eso hicieron ellos. Oraron y oraron toda la noche por Pedro. Y Dios respondió. Dios respondió. Estaba Pedro en la cárcel, calculo yo que, ay, qué feo, entre las rejas, frío, con hambre, con sed. Me imagino lo que debe ser eso. Pedro, 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 mírame, levántate. ¿Quién me está llamando? Era el ángel del Señor. El ángel del Señor lo tocó a Pedro. ¡Levántate, Pedro, levántate!
levántate, ponete los zapatos, ponete el saco, vestite, dale Pedro, apúrate. Caminaron, cuando llegaron a la puerta, dice la Biblia que se abrió la puerta y pasaron Pedro y el ángel. Llegaron a la otra puerta, que era la puerta principal de la cárcel. Sale Pedro y se ve solito. ¿Dónde está el ángel?, dijo Pedro. El ángel había desaparecido. Estaba solo. Pedro estaba solo, pero había logrado salir. Estaba fuera de la cárcel. ¿Y a dónde fue Pedro? ¿A dónde se imaginan que fue Pedro? Se imaginarán, sí. Fue a la casa donde estaban los hermanos reunidos, los discípulos y los hermanos de la iglesia. Tocó la puerta y una señorita lo atendió. Se llamaba Rode. De tan sorprendida estaba que dijo: Pedro, Pedro. Sí, soy yo. Abrime la puerta, dale. Abrime la puerta. Pedro. Estábamos orando por Pedro. Oramos por Pedro. Miren, amigos, hermanos. Estábamos orando por Pedro. ¿Y saben quién está en la puerta? Pedro. Está Pedro en la puerta. De tan contentos que estaban, no lo podían creer. Acá estaba Pedro reunido con ellos. Qué momento más hermoso, qué momento más maravilloso. Dios había escuchado la oración. Dios había escuchado la oración. Qué hermoso, qué historia emocionante. Oraron, pidieron la ayuda a Dios y Dios respondió. Escuchó y respondió la oración. Qué importante que es orar. Orar unos por otros. Vos orás por mí, yo oro por vos. Esa es la oración. Ellos oraron por Pedro y Pedro, dice la Biblia, salió de la cárcel. ¿Querés pedirle algo a Dios? ¿Querés pedirle? ¿Querés darle gracias a Dios? ¿Querés? Dice la Biblia en Mateo 7:7, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Es precioso. Eso está en Mateo 7 y 8. Espero que les haya gustado esta historia. A mí me encanta. Me encantan las historias de la palabra de Dios. Y esta es una de mis favoritas. Cuando la iglesia hace oración por Pedro. No paraban de orar por él. ¿Querés orar? ¿Querés orar por alguien? ¿Querés orar por alguna persona que está en dificultad? Puedes hacerlo ahora. Puedes hacerlo ahora. Gracias, querido Dios, por tu palabra. Gracias por esta historia hermosa, hermosa, que está en el libro de los Hechos, capítulo 12. Gracias porque podemos leerla. Gracias porque podemos hablar con vos. Gracias porque Pedro salió de la cárcel y porque los hermanos también pudieron orar por él. Gracias por todas las cosas que nos das, querido Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que el Señor los bendiga y los guarde.